A continuación verás una partida muy instructiva en términos de cómo materializar pequeñas ventajas en una partida de ajedrez. Nos encontramos en el torneo Pearl Spring Chess Tournament disputado en Beijing, China, del año 2009 y tenemos con blancas a un joven gran maestro de Noruega de 18 años llamado Magnus Carlsen. Por supuesto aún no campeón del mundo, pues eso lo conseguiría 4 años después de esto, en el año 2013. Y con negras tenemos al gran maestro ruso Dmitry Yakovenko. Prepárate para ver una partida muy entretenida y además muy instructiva. Pero antes de ello, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con D4, responde Dmitry Yakovenko D5, C4 gambito de dama, E6 gambito de dama declinado, caballo C3, alfil E7, una jugada interesante que impide un inmediato alfil G5 de las blancas, que se daría en caso que las negras cambiaran el orden de jugadas, jugando primero caballo F6, a lo que vendría alfil G5, así entonces esto es lo que evita el conductor de negras con lo jugado en la partida. Me refiero al movimiento alfil E7. Prosigue el juego con C por D5 y Carlsen opta por jugar la variante del cambio dentro del gambito de dama que brinda a ambos contendientes la opción de disfrutar de líneas abiertas en el tablero. Continúa esto con E por D5, alfil F4, C6 solidificando el ruso su centro. Dama C2, el noruego previene un alfil F5 de las negras. Alfil D6, las negras vuelven a mover una misma pieza por segunda vez. ¿Que acaso esto no viola los principios del desarrollo en ajedrez? La verdad es que no, y es que no hay mayor problema en mover una misma pieza cuando la posición es estática como esta. Si la posición fuera una completamente abierta, lo recién jugado por Yakovenko sería un crimen. Bueno, prosigue el juego con alfil por D6, dama por D6, E3, caballo E7. Pregunta para ti. ¿Por qué las negras juegan su caballo a E7 y no a la natural casilla F6? Bueno, si has notado que la idea negra es jugar alfil F5, entonces te felicito. Lógicamente, eso se logra teniendo un caballo en E7. Continúa la partida con alfil D3, previniendo la idea negra, B6. Lógicamente las negras intentan resolver el problema de su alfil, el cual no puede llegar a F5 y por tanto pretende desarrollarse, sea vía B7 o vía A6. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y mantén esa campana de notificaciones activa y por supuesto sígueme en todas mis redes sociales. Bueno, continúa la partida con caballo F3, alfil A6. El alfil blanco es tan activo que Yakovenko intenta hacerlo desaparecer del juego y así hacer que las negras jueguen una partida algo más tranquila, impidiendo que las blancas tengan mucho poder de fuego. Sigue esto con enroque, alfil por D3, dama por D3, caballo D7. ¿Y ahora qué jugar con blancas? Consideremos ciertos elementos. Primero, el rey negro sigue en el centro. Y segundo, el flanco de dama rival presenta algunas debilidades. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, Magnus juega E4, buena jugada. A ver, normalmente esta jugada es inocua si no está precedida de un peón en F3. Pero Carlsen ha visto que si su peón es capturado, el resultante peón D aislado quedaría compensado por la vulnerabilidad del rey negro, aún en el centro. Así pues, Yakovenko decide jugar enroque corto. Con buen criterio, el conductor de la negra se abstiene de capturar el peón central y prefiere continuar con su desarrollo. Como dije, en caso de D por E4, seguiría esto con caballo por E4 atacando a la dama rival, y luego de dama D5, entonces dama A3, con la doble amenaza, caballo D6 jaque y torre Fe1. Por lo tanto, Yakovenko he mencionado ha jugado enroque corto.
Sigue esto con E5, las blancas aprovechan su jugada anterior para crear una mayoría en el flanco de rey. Las negras responden dama E6, las blancas torre a E1, torre F E8, caballo H4, buena jugada, preparando F4 y F5. Caballo G6, y digamos que la activa, aparentemente activa, C5, permitiría la jugada caballo E5, y este caballo se dirigiría a C7 o D6. Así es que lo jugado de la partida caballo G6, caballo por G6, dama por G6. Después de F por G6, las blancas seguirían con F4 acompañado de un H3, G4 y F5, y las blancas estarían claramente mejor. Es por ello que Yakovenko juega dama por G6 proponiendo el cambio de damas. ¿Qué responde a esto Magnus Carlsen? Dama D2. Carlsen sabe que tiene la iniciativa y rehúsa el cambio de damas. Sigue esto con caballo F8, F4, dama F5, preparando un bloqueo con caballo E6 y H5, pero como ya he explicado en videos anteriores, la dama no es el mejor bloqueador. De hecho, es el peor bloqueador de todos. De acuerdo al libro Mi Sistema de Aaron Insowich, el mejor bloqueador es el caballo, porque puede cumplir bien la labor defensiva de bloquear, pero también atacar casillas adyacentes. Con este error del ruso, por eso he puesto ahí ese signo de interrogación, Carlsen encuentra el antídoto. En lugar de esto, F5, jugada súper interesante, probablemente la mejor, seguido de un caballo E6 y entonces desde allí las negras estarían mejor plantadas en términos defensivos. Pero en la partida se ha jugado este error, dama F5, sigue esto con caballo D1, el caballo se dirige a E3 para neutralizar el bloqueo enemigo. F6, a ver, la consecuente caballo E6 sería contestada con caballo E3, podría seguir esto con dama E4, caballo C2 atacando descubiertamente a la dama negra, dama F5, torre F2 protegiendo la dama de antemano. Ahora, después de torre a C8, caballo E3, dama E4, F5, digamos que no funcionaría ahora la planeada caballo por D4 por la respuesta caballo D1. Y tras dama H4, entonces torre F4 atacando simultáneamente a caballo y dama, y esto sería ventaja decisiva para las blancas. Así entonces, en la partida Yakovenko ha jugado F6. Sigue el juego con caballo E3, dama D7, dama D3, otra excelente jugada de Carlsen que hace posible la maniobra caballo F5 y caballo D6. Es decir, con la jugada F6 hecha hace un par de movimientos atrás, Yakovenko consiguió impedir el avance F5 de las blancas, pero Carlsen ha encontrado igualmente la forma de incrementar la presión. Continúan las negras con F por E5, las blancas D por E5, caballo E6, con idea de que si las blancas juegan ya mismo caballo F5, entonces las negras responderían caballo C5 con algún contrajuego. Sin embargo, las blancas disponen de una continuación mucho más fuerte. F5, jugada muy enérgica. Caballo C5 responde Yakovenko y Carlsen, dama D4. Y ahora los peones centrales conectados pueden iniciar un ataque al rey de las negras con F6 o E6. Sigue esto con caballo E4. Esto pierde un peón, pero no era fácil proponer una mejor defensa a las negras. Sigue esto con caballo por D5, dama por D5. Respecto de C por D5 sería una jugada dudosa y te lo simbolizo allí en el tablero, y digamos que sería dudosa pues fallaría tras la simple torre por E4. Fíjate que el peón de D5 está clavado, ¿verdad? Así entonces, en la partida se ha jugado dama por D5. Sigue esto con dama por E4, torre a D8, E6, dama por E4, torre por E4. Con un buen peón extra y piezas más activas, las blancas están mucho mejor en el final de torres. En pocas palabras, esta partida está técnicamente ganada por el joven gran maestro noruego. El plan de las blancas para materializar su superioridad es jugar G4, G5 y eventualmente un F6. Ojo allí. Sigue esto con torre D6, G4,
rey F8, G5, rey E7, rey G2, torre D5, rey G3, rey D6, H4. Increíble es ver esa mayoría de 4 contra 2 en el flanco de rey. Sigue la partida con C5, F6, G por F6, G por F6, torre D3, jaque, y ahora Carlsen nos deleita con un par de retiradas magistrales de su rey. Rey H2, torre D2 jaque, rey H1, y aunque parezca contraintuitivo, el rey se aleja del centro, pero con la idea de evitar jaques del rival. Los dos peones pasados y conectados de las blancas hacen la tarea. Entonces, tras este rey H1 de Carlsen, Dmitry Yakovenko decide abandonar la partida. Magnus Carlsen demuestra toda su calidad técnica y gana una partida de modo magistral. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y el campeón del torneo ha sido Magnus Carlsen por delante de muchísimos otros grandes jugadores, tal como puedes apreciar. Así entonces, espero hayas disfrutado de esta partida, que te haya resultado instructiva, que hayas aprendido cosas nuevas, y si no, al menos repasar algunos conceptos que probablemente ya mencioné y que conocías. Si ha sido ese el caso, entonces apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y si ya estás suscrito, invita a otros a sumarse a nuestra fantástica comunidad. Como siempre, me despido reconociendo a las primeras personas que llegaron a saludar al chat del video estreno anterior. Y por supuesto, también reconociendo los mejores comentarios de dicho video. Finalmente, te comparto aquí en pantalla 2 videos sugerencias para que te sigas empapando y enamorando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.